Tres, dos, uno, iniciamos. Gracias, gracias. Hola, buenas noches a todos. Les habla su servidor Gustavo Martínez Cortés. Hoy tenemos nuestro programa número 18 de Disruptiva Forense. Eh, Muchas gracias a nuestro señor rector Edgar Rodríguez, director de Insigne Radio, Insigne de Colegio Superior de Certificación, en el cual nos da la oportunidad de tener este programa Disruptiva Forense, en el cual tratamos de resaltar las ciencias y técnicas forenses de la criminalística y la criminología. Hoy estamos en el programa número 18. Parece poquitos, pero ha sido una labor titánica la que se lleva a cabo en Insigne por poder difundir ciencias y técnicas forenses. Quiero agradecer hoy la presencia en este programa de la maestra Graciela Alejandra Trejo Morales, una experta en la materia, criminóloga y criminalista ella, quien es toda una experta en la materia y conocedora del tema que nos va a venir a difundir hoy. Ella nos va a hablar de la prevención del delito desde el sistema educativo, un enfoque criminológico. Es un tema muy importante, un tema muy ad hoc con lo que está viviendo nuestro país en este encono que tenemos después de haber cambiado un sistema político, ¿no? Nos movimos de cambiar el partido, el poder, el PRI, hace 7 años. Hoy tenemos un nuevo gobierno, unas nuevas siglas, una nueva ideología, y pues vamos a hacer un análisis. La maestra nos va a explicar cuál es el concepto de el enfoque criminológico y la prevención del delito desde el sistema educativo. Mi querida maestra, muchas gracias. Buenas noches, maestro. Es un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo, pues, la experiencia que uno tiene, las reflexiones que nos ha llevado, pues, la práctica y los años de estar, pues, observando y analizando, ¿no? Pues los factores que están detrás de un fenómeno que se ha venido incrementando en los últimos años, ¿no? Como es la realización de conductas que desde los códigos jurídicos, los códigos penales se consideran delictivos, pero al desarrollarse en menores de edad, pues no los podemos categorizar de esa manera, ¿no? Hay algunos que los llaman conductas antisociales. A mí me ha gustado mucho este concepto de conductas disruptivas, es decir, que vienen a romper completamente la forma en que hemos concebido cultural, social, psicológicamente, la manera en que deben de interactuar los menores con su entorno y con los otros, y que se han manifestado en una situación de agravarse tanto en calidad eh, como en cantidad, ¿no? Hoy no podemos dejar de lado ver las notas periodísticas o las notas que se difunden a través de las redes sociales, que si bien es cierto, hay que tomarlas con cierta precaución porque no todo lo que se difunde por estos medios lo podemos constatar como verídico. Lo cierto es que todos hemos escuchado la, la, el comentario o la anécdota de alguien cercano a nosotros que conoce a menores que se han visto implicados en toda una serie de acciones que son consideradas graves, ¿no? Dentro de estos marcos jurídicos. Entonces, Ok. es una situación que va mucho a la alza y que hoy los diferentes ámbitos de interacción entre los jóvenes, que desde la familia, la escuela, la comunidad, hasta el propio sistema penitenciario, no sabemos qué hacer, cómo atenderlo para evitar que este fenómeno siga en aumento, agravándose y escapándose del control de alguna manera. Ok, mi querida maestra, esta es una muy interesante introducción a lo que nos va a estar explicando. Para nuestros amigos de Disruptiva, para todo nuestro público,
quisiera recapitular, hacer un poquito hacia atrás y que nos dijera quién es Alejandra Trejo Morales, cuál es, cómo se llama su experiencia en el tema académico y obviamente como experta en el tema de la criminología desde la perspectiva académica. Bueno, pues Alejandra es una persona sumamente inquieta, que la experiencia de la vida la llevó a relacionarse directamente con la formación de maestros para el nivel básico y en ese afán de formar mejores profesores para la educación básica, pues se fue adentrando y fue viendo de cerca, observando muy cercanamente las realidades que se viven en las escuelas, particularmente en el estado de Morelos, ¿no? La dinámica formativa o la dinámica de trabajo que realizaba como docente de futuros docentes, pues me llevaba a estar cerca de los maestros y de los adolescentes de edad secundaria y poder dedicarme a observar y hacer cierta sistematización de esas observaciones y empezar a dar cuenta que se estaba empezando a gestar un fenómeno muy interesante. No solamente la escuela como un lugar que se ve afectada por la delincuencia en torno a la comunidad, sino la escuela como un espacio en donde se presenta el fenómeno de realizarse estas conductas disruptivas o delictivas entre los jóvenes, ¿no? De igual forma, el tener después que convertirme en coordinadora, ¿no? Académica a nivel medio superior y empezar a enfrentarme ya directamente con alumnos que debido a toda una serie de factores, ¿no? Que van desde las relaciones familiares, las interacciones con sus grupos de pares, la propia comunidad donde vivían, pues empezaban a manifestar ya conductas que no solamente alteraban el propio ritmo del aula, ¿no? Que todo maestro desea tranquilidad, interactuar con sus alumnos de manera fácil para poder desarrollar en esos sus conocimientos y que no faltaba el alumno inquieto, travieso, eh, confrontativo que te va rompiendo, sino que ya me empezaba a encontrar con algunas situaciones que podían causar eh, graves daños a los compañeros, ¿no? Como eran las peleas, como tipo entre pandillitas, ¿no? Entre grupos rivales de alumnos de un grupo contra los del otro, en donde ya empezaron a presentarse armas, llevar armas u objetos que habilitaban como armas, sobre todo armas blancas, ¿no? En donde ya no era el robo, pues, de la pluma, la goma, sino robos de objetos más costosos, celulares, cosas así, conducta, violencia entre parejas, ¿no? Violencia de género, que como maestros frente al aula, pues me di cuenta de que no estábamos del todo dotados con los medios para poder enfrentar a esas situaciones y poder desarrollar en los alumnos que presentaban ese tipo de conductas, pues procesos de inhibición o de prevención para actos más graves, ¿no? No, las escuelas no cuentan realmente con los mecanismos para poder hacer que pues la parte, ¿no? Socializante más importante de un niño, como es la familia, ¿no? El apoyo de las autoridades,
pues pudieran generar esa prevención para conductas más graves y el no desarrollar después a un posible delincuente potencial, ¿no? Entonces, con esas situaciones, eh, pues me lleva a tener que estudiar la materia de criminología, ¿no? Y donde la estudiaba, pues daban a la par la criminalística, entonces sin querer nos vimos también inmersos en esta situación, ¿no? Entonces de ahí, durante esta formación, me empecé a adentrar cada vez más en literatura, ¿no? Sobre todo de qué es la criminología, cuál es la función que debe de estar cumpliendo hoy en día, ¿no? No es el estudio del porqué del delito o quién es el delincuente, sino lo más importante es entender el delito como un fenómeno social para prevenirlo, para poderlo controlar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me ha llevado a seguir en el área de la docencia, ¿no? E irme adentrando cada vez más a una investigación formal de lo que está ocurriendo y cómo es necesario ya dentro de las escuelas, pues empezar a considerar un enfoque más especializado, tener criminólogos dentro de las escuelas como un mecanismo de prevención para este tipo de fenómenos. Mi querida maestra, impresionante cómo la vida de docentes, la lleva a estudiar la ciencia que se encarga del comportamiento de la actividad antisocial antes de que ésta se convierta en un hecho que la ley señala como delito y por ende ser castigado por el órgano jurisdiccional, por el juez como un delito. ¿Cuál sería, mi querida maestra, cuál sería el detonante para que cada vez tengamos jóvenes, más jóvenes, para que la edad sea más corta, para que estas personitas, para estas personas, se acerquen a la conducta delictiva? ¿Cuál sería el detonante o cuáles son los detonantes para tener cada vez menores infractores, se les llama así, y que estén en contacto o en la comisión de un hecho que la ley señala como delito? Creo, maestro, que eso es precisamente lo más difícil. Oh, porque bueno, ya no podemos ubicarlo en un solo contexto, ¿no? O sea, este enfoque actualizado de el estudio de la etiología de la delincuencia, ¿no? El biopsicosocial, pues nos lleva a tener que profundizar cada vez más, ¿no? En cómo las dinámicas individuales y sociales en los cuales el adolescente o el menor interactúa están inmersos. Pero lo que sí puedo establecer que un peso muy importante que tiene es el fenómeno de la socialización de la familia. Ah, no hemos avanzado en mucho. ¿No? Adelante, maestra, nos decía el porqué de que cada vez hay jóvenes, más jóvenes, porque la edad es más temprana para que estas personitas estén cerca del hecho delictivo. ¿Por qué, maestra? Mm, es multifactorial. Y eso es lo que hace tan complejo poder realizar, ¿no? Acciones muy concretas. O sea, se necesita una integralidad, ¿no? En donde interactúen tanto aspectos propios del sujeto, ¿no? Como los aspectos culturales que le rodean. Pero creo que la familia sigue siendo el núcleo central, ¿no? Que le va a permitir al menor poder interiorizar, poder aceptar y poder interactuar con eh, esas regulaciones y esas concepciones de los límites que se debe de tener para con nosotros. Y desafortunadamente, ¿no? Los procesos actuales en los que se ven inmersa la sociedad mexicana, ¿no? Cada vez una mayor ausencia
tanto presencial como emocional por parte de los progenitores, ¿no? Ya sea causas económicas, ¿no? Que tengan que migrar fuera de sus comunidades de origen para buscar una mejor vida y que no pueden llevarse a los hijos consigo mismos y los dejan encargados con familiares, ¿no? O con conocidos. Las ausencias emocionales de las generaciones que no pueden superar los vacíos de la infancia y que los abstraen, recluyéndose en sus propios deseos y olvidándose que ya hay una persona a su cargo que a través de las enseñanzas y a partir de lo que puedan vivir con ellos van a ir comprendiendo la complejidad de relacionarse con los otros. Ese es el elemento que más está afectando. Los chicos están creciendo prácticamente solos, sin una compañía que les ayude a entender esta sociedad que cada vez nos exige más, ¿no? En términos de ponerse en el lugar del otro, de una empatía, de una escucha activa, de resolución de conflictos, de tener que analizar sus decisiones, pero son procesos que se tienen que ir aprendiendo desde muy pequeños y que muchas veces quien, quien tiene que dar esas bases son los padres, es la familia como el primer centro de socialización más importante y que estos pues no están del todo, ¿no? Con ellos. Yo creo que ese es un factor, ¿no? Y si le sumas, pues las cuestiones sociales, ¿no? Eh, cada vez más una apertura de la libertad de expresión, que si bien es cierto, todos tenemos el derecho de poder ver, decir lo que queramos, sí tiene que existir un proceso de análisis de, bueno, ¿qué es lo que voy a compartir? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿No? Y que los más jóvenes, pues debido a esa condición de desarrollo cognitivo, pues a veces no les es tan fácil asimilarlos y analizarlos en su justa dimensión y los van absorbiendo sin ningún criterio realmente de validez o de utilidad, dejándolos expuestos, ¿no? A desinformaciones y a una mala integración de estos procesos. Entonces, digo, ya su servidor no es un muchachito, ¿no? Antes, por ejemplo, decías que se cometía o se iniciaba la conducta delictiva por socializar, por pertenecer a un grupo, ¿no? Fumabas por pertenecer a un sector o para querer ser grande, ¿no? Fumabas y obviamente pues que te comportabas de cierta manera para pertenecer a un grupo, una pandilla, sí, una pandilla. Pero ahora se cometen, ahora los jóvenes se acercan a la conducta delictiva por no socializar. El Internet y la misma sociedad los hace asociales. No, no te hace, más bien te lleva a una nueva construcción de la socialización. Obviamente que las generaciones más jóvenes, ¿no? Pues la socialización se hacía de manera personal, ¿no? El sentido de pertenencia siempre ha estado inherente a la naturaleza humana. Siempre se ha tratado de tener, buscar lo que tenemos en común con los otros y formarnos parte, sentirnos parte de ello, ¿no? Hoy la cuestión es que el sentirse parte de ello se hace a través precisamente de un medio tan impersonal, tan frío como es el Internet, ¿no? Creo que más bien el proceso es lo mismo que ocurrió en el pasado. ¿Cómo, cómo es que la interacción con mi familia me ayuda a construir una autoimagen, un autoconcepto y hasta dónde es capaz el individuo de entender qué acciones pues son válidas y que no te van a causar ningún daño para interactuar o sentirte perteneciente a a un grupo?
¿no? Las ausencias emocionales siempre han estado presentes, simplemente que hoy el flujo de información, ¿no? Es tan amplio, tan vasto, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Formas en cómo actúan otros grupos de jóvenes que a lo mejor no tenemos nada en común más que el mismo sentido de soledad y que llevan a cabo conductas cada vez más arriesgadas en esa finalidad de sentirse parte de algo. Ujú. El Internet es una herramienta, nada más, maravillosa, ¿no? Pero como toda herramienta, pues se puede utilizar de forma correcta o de forma incorrecta. La cuestión es cómo Sí. enseñamos al individuo a utilizarla. Y cuando en los jóvenes no existe ese acompañamiento de un adulto con criterio, con información, con sentido común, para que utilice de manera correcta esa herramienta, pues nos estamos enfrentando en que se ven absortos, ¿no? Y a nuevas construcciones sociales que nos es difíciles de entender y que nos es difíciles de validar qué tan correctas o qué tan certeras y se ajustan a mis necesidades, porque pues yo veo a alguien atrás de la pantalla, pero qué tan real es esa persona, ¿no? La persona que estoy viendo existe. Hoy nos tenemos que hasta hacer esa pregunta, ¿no? ¿Es realmente tangible en la forma concreta en que nos enseñaron que se sentía de la realidad? ¿No? Entonces, Los esto famosos genera. bots, ¿no? Hoy tienes que decirle a la computadora, sí, soy yo, soy humano, espérame, Sí, ajá, hazme caso, ¿no? Soy yo. así es. Las escuelas, maestra, yo no quiero decir que son el semillero, pero sí es donde se exhiben, Ujú, ¿no? Al fin y al cabo, la escuela es el espejo de lo que se aprende en casa, es el reflejo de lo que se aprende en casa, y muchas veces en casa se aprenden cosas muy malas, ¿no? Que se van a reflejar a una escuela. La escuela es necesario que ya tenga a un criminólogo como tiene un prefecto, porque en las escuelas está el prefecto, el que lleva la conducta en el momento dentro de la escuela, pero ese niño va a desplegar una conducta que es réplica de casa y que por ende pues sale de las manos de la trabajadora social, sale de las manos del profesor, sale de las manos del prefecto y por ende es necesario un criminólogo en cada uno de los planteles o que esté los planteles bajo el cuidado y observación de un criminólogo. Creo que la escuela como el segundo agente de socialización, es decir, ese espacio en donde se transmiten conductas, principios, conocimientos que le van a permitir al individuo interactuar y que esos aspectos, esos elementos necesarios para la interacción se van a ver alimentados y a veces contrapuestos con lo que se aprende en la casa, hace necesario que se amplíe las redes de apoyo. ¿Por qué? Eh, a los docentes ya tienen demasiado trabajo, tanto de su propio papel de desarrollador de conocimientos, de su propio papel de formador de un aspecto de los individuos, como desde el aspecto administrativo, como para seguirle cargando, ¿no? Situaciones que son, que van rebasando, ¿no? O que son más complejas a las realidades que vivieron en sus procesos de formación. Como usted bien dice, la escuela es el lugar en donde se practica todo lo que se absorbe o se imita en casa. El problema es que en casa, ¿no? Se lleva a cabo procesos educativos que no están a veces ni planeados ni pensados y que se dan de manera espontánea y que los responsables de esas formaciones, de esos aprendizajes, a veces se olvidan, ¿no?
de lo que están diciendo o haciendo, al niño lo va a absorber como una esponja. Él no está en la capacidad de poder determinar que lo que hace mamá, papá, los tíos o los adultos con los que interactúan se ven tamizados por las circunstancias, ¿no? Un clásico ejemplo, le enseñamos, le decimos al niño, no mientas, ¿no? Y en casa, nos ven mentir cuando cuando llega el abonero de Electra o de Coppel, dile que no estoy, ¿no? El niño no va a ser capaz de lograr filtrar y decir, ah, me está diciendo una mentira porque no quiere que esta persona la encuentre. El niño entiende, pues, no está diciendo la verdad. Y eso lo va interiorizando. Entonces, todas esas actitudes, todos esos comportamientos que los adultos a veces realizamos sin ponernos a pensar el impacto que va a tener en esos niños, los realizan, los imitan al interior de la escuela. Entonces, imagínate un docente que está trabajando con 35, 40 niños de las edades que tú quieras, de los 3 a los 15, 16 años, a los cuales tiene que atender sus necesidades especiales de aprendizaje, los contextos emocionales con los que llega, con las condiciones de bienestar, alimentación, higiene, cuidados que requiere. Atiende listas, a lo que te pide el director, o sea, es una sobrecarga, ¿no? Entonces, en esa cuestión, yo siempre he sido de la idea, si tienes a un profesionista, incorpóralo. El trabajador social tiene una función, tiene un campo de estudio, es conocer cómo las condiciones sociales que rodean al alumno intervienen en su proceso de aprendizaje. El psicólogo tiene su función. ¿Qué es lo que ocurre en la psique de ese niño? Interviene y cómo interviene en sus procesos cognitivos. O el criminólogo es el que estamos formado para entender cómo ese aspecto individual, psicológico, biológico y social en el que interactúa el niño se puede volver en un factor de riesgo para que realice conductas que más adelante puedan considerarse delictivas. Entonces, sí creo que podría invitarse, a lo mejor no tener ahí un criminólogo, ¿no? Pero sí que hubiera ese diálogo entre estos expertos que nos hemos formado, ¿no? Para entender la dinámica, servir como un apoyo a estos docentes que se sienten a veces, pues rebasados por esas realidades. Y esto lo conozco perfectamente porque tengo muchos amigos y compañeros, directores, jefes de enseñanza, maestros frente a grupo, en donde día con día en reuniones o entrevistas que he tenido, se sienten abrumados y dicen, es que ya no sé qué hacer. Al interior de mi aula se vende drogas, un niño me amenazó de muerte, eh, ya tengo un reporte porque no pude evitar una pelea entre dos alumnos porque yo estaba atendiendo alguna dinámica, alguna comisión que me encargó el director y por los 5 o 10 minutos que tuve que ausentarme, allá atrás ya casi ocurre un homicidio o lesiones graves y eso a los docentes pues les afecta y dejan de cumplir la función para la cual fueron creados, que es desarrollar el pensamiento del individuo para que pueda interactuar de manera eficiente, eficaz en los nuevos contextos y dedicarse a ser cuidadores
de sus alumnos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque hablar con una experta en la materia que pondera lo que es el concepto de observar, de analizar, pero también se debe de respetar el interés superior de los menores, se debe de respetar su privacidad. En atención a esto, el gobierno, las autoridades están previniendo. Yo desde hace mucho tiempo veo que se da dinero para cuestiones de talleres, para cuestiones de programas sociales en los que están inmersos menores. Y esto no ha hecho mella en que cada vez sean más frecuentes las noticias de hechos delictivos donde están relacionados menores. De hecho, si vemos las estadísticas del INEGI, la población media de la comisión de hechos delictivos cada vez es más joven, ¿no? Entonces, ahí alguien está fallando, algo está fallando, porque no podemos estar dando dinero para que se evite que se acerquen al hecho delictivo y en la realidad vemos que cada vez son más jóvenes y con una gran cantidad que va en aumento, maestra. Creo que el problema, más que si no hay prevención, es que no hay un diagnóstico, un verdadero diagnóstico fundamentado en investigaciones sistematizadas, en donde se incorpore, ¿no? Los expertos, tanto criminólogos como maestros, porque ellos son los que viven el día a día, para identificar cuál es el factor predominante. Si bien dije que es una situación multifactorial, lo cierto es que a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Esta pluriculturalidad, pues también se muestra en el proceso del origen de la cultura, de la conducta delictiva, ¿no? También responda a esa pluriculturalidad. Entonces, se vuelve muy complejo que una sola acción, un solo programa de prevención y de una prevención primaria, cuando ahorita ya tendríamos que estar hablando de un segundo nivel, ¿no? Es decir, los chicos ya están realizando conductas, ¿no? Que laceran, que dañan bienes jurídicos tutelados de otros menores, uh-huh, pero no hay un diagnóstico certero, claro. Y lo que se ha hecho, y es, no me dejarán mentir, es generar paliativos, ¿no? Y destinar dinero hacia una solución que no es la que va a resolver esta problemática. Se tiene que invertir, sí, dinero, pero en las herramientas para hacer esa prevención. Porque si bien es cierto que lo económico es un factor que predispone, no siempre es la causa que origina la Sí. conducta delictiva. No tenemos el origen porque no hay investigación. Hay estadísticas, sí, no lo vamos a negar, porque a lo mejor alguien podrá decir, es que revise lo que ha hecho el Observatorio Ciudadano, el INEGI ha contado el fenómeno, pero el que me digas que 14% de la población menor de 16, de 18, 17 años han cometido delitos, no me dice la causa, me dice la gravedad del problema, pero Es la no hay consecuencia, un ¿no? Es el diagnóstico como tal. resultado, es la consecuencia, es el resultado. Ujú. Yo lo he dicho, mi querida maestra, diferentes ponencias que me han invitado, en la cual yo he referido que, y tal vez soy el único criminalista que ando buscando trabajo para los criminólogos, yo soy de los que pugno que en cada municipio de este país debería de tener un departamento de criminología.
cada municipio, multipliquemos por cada municipio, 3, mínimo 4 profesionistas por municipio en atención a la población deberían incrementarse para poder realizar esto que usted tan atinadamente dice, el análisis, la observación, el diagnóstico, porque la criminología es eso, ¿no? Realizar esas actividades. La función de la criminología, espero que usted me diga si sí o no, la función de la criminología no es andar persiguiendo asesinos seriales, no es andar buscando a chicatilos, a petizos orejudos, a Juanas Barrazas, no, no es jugarle al policía norteamericano. La función del criminólogo va más allá y es mucho más importante, es la de analizar, observar, diagnosticar para prever un futuro, ¿no? Así. Entonces, en atención a eso, el profesional de la criminología, el estudioso del fenómeno delictivo y de la conducta antisocial antes de que se convierta en un hecho que la ley señala como delito, tiene un campo laboral reconocido por el gobierno, o al gobierno solamente le interesa presentar el resultado, la captura de el menor que cometió el delito. Y es una pregunta un tanto complicada. Creo que en los últimos años se ha centrado más en generar ante la población la percepción de que estamos deteniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, es más observable, ¿no? Y se traduce automáticamente en un apoyo en la época de votaciones. O sea, estamos acostumbrados a querer ver de manera inmediata, tangible, ¿no? Los resultados. Pero hay resultados que se llevan su tiempo, como es el trabajo de la prevención. De qué serviría, ¿no? Tener a todos los menores ubicados en centros de atención de medidas cautelares para menores con problemas de la ley. Pues, lo importante es evitar que lleguen a ese lugar. Ajá. Que no haya el problema de sobrepoblación, que por el contrario, ¿no? Se ha hecho la tarea previa, ¿no? De en los espacios correctos, generar acciones constantes, ¿no? De a largo plazo, porque es un proceso muy complejo, es cambiar, ¿no? Inclusive la manera en que la familia los individuos perciben ciertas conductas habituales como algo que en realidad no es lo más deseable para los individuos e irlos transformando, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que detengo al adolescente y lo quiero enjuiciar y lo meto y lo recluyo en estos centros de medidas cautelares, pues no debe ser un motivo de orgullo, ni un motivo de estar diciendo, estoy haciendo mi trabajo. Deberíamos de verlo como, híjole, ¿qué no estoy haciendo? Que es necesario internar a estos chicos, ¿no? Porque el espacio formativo, el espacio donde debe de haber esa protección, ¿no? Ese desarrollo óptimo del sujeto, no está cumpliendo del todo su tarea y está generando estos tipos de situaciones en donde el Estado tiene que llevárselos, tiene que desarraigarlos, eh, del espacio que conocen, de la gente con la que conviven, que resulta ser nocivos para ellos, que afectan el desarrollo de su personalidad, el desarrollo de su socialización, para que una instancia pues más grave, más controladora,
tome en cuenta o realice ese proceso de aprendizajes. Creo que eso es lo que debíamos de estar considerando, que no debería ser el escenario ideal. Y es donde precisamente mi propuesta es no solamente que en los municipios, ¿no? Sino que en el segundo espacio importante de formación del niño, del sujeto, que es la escuela, empiece a contar con el apoyo de estos especialistas, como somos los criminólogos, ¿no? No porque el niño sea delincuente, sino porque las conductas que están realizando afectan a él y a otros en su vida, en su integridad, en su desarrollo psicológico, sexual, en todo, ¿no? Entonces, la gravedad de las acciones que cometen, pues por eso son consideradas como delitos, ¿no? Porque tienen una afectación que rebasa una simple cuestión emocional o una simple herida. Es algo que tiene efectos a largo plazo muy profundos, ¿no? Y que dejan dañada esa estructura psicológica y esa personalidad. Por eso se consideran así delictivos, ¿no? Porque la afectación ¿Ok? es muy grave. Entonces, el docente no tiene por qué hacer más trabajo de lo que ya está haciendo si existen expertos que puedan auxiliarlos. Y Esa es la propuesta. ¿Por qué? Porque ahí los niños, ahí están, van a ese espacio para formarse, ¿no? Para moldear a futuros ciudadanos, a futuros seres humanos funcionales. Entonces, pues tienen que funcionar en todo el sentido de lo que implica ser humano. si yo, por ejemplo, decía, maestra, que se quiere estudiar a una persona que tiene 20 años y que ya es reincidente, que ya estuvo privado de su libertad, que es la segunda vez que ingresa a sus 20 años, pues es que ese muchacho se debió de haber diagnosticado a los 5, a los 6 años. Cuando usted bien dice, se aprende lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo se aprende en la casa. Tú no vas a poder reeducar, darle nuevos valores a una persona que ya tiene valores desde los 5 años, ya sabe y viene de una familia que nadie ha tocado este tema, la familia criminogénica, ¿no? La familia que genera las personas que van a ser las transgresoras. Hoy, por ejemplo, esta persona que tiene 20 años, que ya estuvo 2 años, 2 ingresos, va por el tercero y que el delito va escalando, pues muchacho se debió haber analizado a los 5 años. O sea, son 15 años que tenemos de criminología trazada. Hay muchos criminólogos de escritorio, hay muchos criminólogos que se dedican a vender y a prostituir la criminología, pues que se dedican a dar cursos, patito, no conferencias donde sacan petiso orejudo, chicatilo y los temas que todo mundo sabe y no hace propuestas y no hace investigación como la que usted nos está platicando, mi querida maestra. En atención a esto, usted como experta, ¿cuál sería una propuesta tajante y cruel y necesaria, hiriente, ácida a los encargados de la educación y la prevención y la comisión del hecho que la ley señala como delito en nuestro país? ¿Cuál sería una propuesta tajante? Ah, pues primero, identificar a ese alumno con mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, una cosa es un alumno que llama la atención, un chico que quiere llamar la atención por esta falta de atención o por procesos emocionales, y otra cosa ya es el individuo, ¿no? Que realiza acciones con la finalidad de lastimar, de afectar,
de lesionar la propia relación o a la propia persona, ¿no? Por eso es el criminólogo, ¿no? Porque es el que tenemos ese conocimiento para no estigmatizar a todos los niños, ¿no? Para no poder estigmatizarlos. Primero, tenerlos identificados. ¿Cuáles son los alumnos cuyos comportamientos ya no se van a resolver con una simple llamada de atención o invitar a sus papás a que vengan? Segundo, ¿no? Pues incorporar a los papás en esta tarea, porque la prevención de futuras conductas delictivas no se van a hacer por sí mismas y no se va a poder realizar exclusivamente desde el aula. Tiene que intervenir, tiene que intervenir la familia, ¿no? Y dos, pues señalar precisamente cuáles son esos niños que de alguna manera, no quiero sonar, no quiero sonar discriminatoria, pero retomando este fenómeno que usted menciona tan atinadamente como son las familias criminogénicas, ¿no? Esas familias en donde el delito ya forma parte, ¿no? de su vida, es una situación sistematizada para que entonces de ahí, pues el Estado pueda empezar a tomar acciones, ¿no? De cómo proteger, cómo prevenir ese niño, ¿no? Porque cómo dejarlo al cuidado de alguien, de adultos que hacen del delito una forma de vida, ¿no? Sí, yo por Definitivamente ejemplo, no vas a poder, con una plática de sensibilización ni con ninguna de ese tipo de situaciones, vas a poder evitar que el menor en algún punto delitos y empiece a formar parte de la dinámica criminal con la que él ha crecido desde pequeño, ¿no? de hecho, por ahí dicen que nada educa más que el ejemplo, ¿no? Y si hemos visto, por ejemplo, en el Estado de México, un video donde el papá y la mamá van y golpean a la maestra, ¿no? Y el niño ve cómo la mamá le golpea a la maestra y cómo el papá va y amenaza a todos, pues ese niño ya aprendió algo, algo que lo va a acompañar toda su vida, ¿no? O sea, los niños hoy cada vez están más bombardeados de cuestiones que los acercan más a la comisión del hecho y que, por ejemplo, en un videojuego, pues se toma como que es un juego más y en un video de TikTok, con un video de Facebook, pues es algo chistoso que no va más allá de algo chistoso, pero cuando esa acción transgrede el límite y se convierte en un hecho que la ley señala como delito, ahí, ahí falló la criminología, ahí falló el Estado al no contratar criminólogos para poner una barra de contención y poder diagnosticar, mi querida maestra. Es muy interesante platicar con usted, yo sabe que es muy enriquecedora las charlas que se tienen. Yo soy criminalista nato y puro, sin embargo, pues también me interesa mucho la criminología, porque la criminología bien aplicada, pues entonces no, si la criminología se aplicara como debe de ser, no tendríamos trabajo los criminalistas. Así es, ¿no? Tendríamos que primero evitar todas estas conductas y efectivamente empezar desde los más jóvenes, ¿no? Porque oh, siendo adultos, ¿no? Ya está más que interiorizado a veces y es posible, pero es un proceso mucho más largo, mucho más complejo. En cambios, trabajando desde la niñez, ¿no? Mm, Tendremos mucho mejores resultados en cuanto al control, en cuanto a mantener bajo niveles
óptimos o controlables el delito, ¿no? El delito nunca va a desaparecer. Es inherente a la naturaleza social de los grupos humanos, ¿no? Porque siempre queremos que mi interés, mi necesidad sobrepase o sea más importante al del contrario. Y no todos lo vamos a aceptar de manera natural, ceder mi voluntad en el beneficio del otro. Siempre va a haber alguien que diga no. ¿Por qué yo voy a tener que ceder? ¿Por qué no puede prevalecer mi deseo sobre los demás? Pero Sí, una cosa es que pueda sobresalir eso y otra cosa ya es perder completamente el control, llegar a estos niveles de desestabilización social que estamos viviendo, ¿no? En donde menores cometen homicidios sobre otros menores, ¿no? En sí. donde el menor agrede a sus autoridades, ¿no? Porque les guste o no, el docente es una autoridad. Dentro del aula es la cabeza, es quien impone el orden y el respeto, y que ya los menores te dicen, y si me reprueba, le voy a decir a mi papá, o, no, o ni eso, si me reprueba, vengo por usted, ¿no? Ya amenazan al maestro, y no es una amenaza cualquiera, ¿no? Son amenazas de muerte, son amenazas que inclusive muchos maestros empiezan a pensar en su integridad y a decir, no, pues yo ya mejor o no les exijo o no cumplo cabalmente la función para la cual estoy realizando, o de plano renuncio y me dedico a otra cosa y me dedico a hacer Uber o Didi, ¿no? Porque es es, se ha salido completamente de los parámetros controlables que pudiera ser. Eso es lo más grave. Y sigue yendo en avanzada, sigue habiendo una escalada. Y como usted bien dice, ¿no? El problema ahorita es que se están gestando los delincuentes de los próximos 10 años. Ahorita ya en los salones ya empezamos a tener al próximo delincuente, ¿no? Al próximo violador, ladrón, ¿no? Porque Sí, no hay esas medidas de atención, y lo que pueden hacer el maestro de grupo es mínimo, porque no está formado para andar detectando a esas personalidades, ¿no? Que no se van a quedar con una simple llamada de atención, ¿no? mi maestra, deme unas palabras de despedida y le agradezco mucho haber estado en el programa número 18 de Disruptiva Forense de Grupo Insigne, Insigne Radio. Unas palabras para despedirnos, mi querida maestra. Muchas gracias por la plática, muchas gracias por la entrevista y espero que no sea la primera ni la última. Pues yo le agradezco, al contrario, maestro, el ofrecernos este espacio para todos aquellos que estamos inquietos, que somos inquietos, que nos preocupamos por tratar de mejorar, ¿no? De llevar a una verdadera transformación a la sociedad mexicana hacia un estado en donde verdaderamente prevalezca la justicia, el orden, la legalidad, y donde podamos expresar sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo, ¿no? Las inquietudes, los análisis, que no son ocurrencias, ¿no? Son procesos de razonamiento que hemos hecho a la luz de las lecturas, ¿no? De conocer a los teóricos, de contrastar con esta realidad, y que a veces no contamos los espacios para poder compartir estos pensamientos, estas reflexiones, ¿no? El que usted nos ofrezca este espacio, créame que es un gran trabajo, es un gran logro, y es un acto de valentía en un mundo en donde pareciera que hoy está prohibido pensar más allá
más allá de lo evidente, ¿no? De empezar a rascar el- el- los oscuros entramados del poder, de los problemas que están prevaleciendo en nuestro país. Y gracias a todos su auditorio, y pues que esta plática, ¿no?, sirva de reflexión. Obviamente uno no es experto en todo, pero este es un proceso de años de reflexión de la práctica y de la experiencia que tenemos en el área, en el campo educativo. Mi querida maestra, muchas gracias. Muchas gracias a todos amigos por estar en el programa número 18 de Disruptiva Forense de Insigne Radio. Un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, maestra. Un abrazo para todos. Buenas noches desde la Ciudad de México. Gracias. Buenas noches.